¿por qué mencionaba estas dos gráficas, muchachos, a todos? La gráfica de la izquierda, la de los circuitos, la del circuito y la telaraña realmente que hay allí de cables, ¿sí? Se convierte muchas veces en nuestros productos de mayor densidad justamente cuando hacemos prácticas de laboratorio. Empezamos con una concepción, un, un montaje cierto proyectado para una práctica de laboratorio y finalmente después de muchas y muchas combinaciones y muchos ajustes sobre el circuito, finalmente resulta pues una cantidad de cables conectados para un lado y para el otro, ¿sí? Obviamente esto no es deseable, ¿no? Eso no es deseable. Y por eso justo quiero traerlo aquí, porque en algún momento sucedió, ¿sí? La electrónica tuvo que haber pasado realmente por esa instancia y obviamente se imaginarán pues las limitaciones en cuanto a velocidad y también las limitaciones que se tendrían. Oye, me dice que se vea otra vez el audio. No, profe, se escucha bien. Me va a tocar desconectar. Sino que se escucha bien, profe, sino Desconectar que uno de yo los dispositivos que personalmente tengo acá. no escuché desde antes, o sea, no alcancé a ver, solo vi que Sí, está pasó bien. Bueno, es que alguien pero no. escribió por allí que no tenía audio. Pues Alex, yo estoy aquí conectado y no Bueno, estoy escucho. pendiente de todas maneras en caso que suceda, no. Bien, entonces, a todos, realmente, ¿qué es lo que queremos nosotros incentivar con esto? ¿Qué queremos incentivar con esto? Que realmente tengamos conciencia que sí hay una evolución de la electrónica, ¿sí? Hay una evolución, hay un proceso de transformación de la tecnología electrónica y que nosotros como ingenieros electrónicos hemos estado acompañando esos procesos de transformación, ¿sí? Nuestros primeros ingenieros quizás tuvieron que pasar justamente por todos estos procesos de diseño, ¿sí? Por de hecho, estas experiencias también a nivel de prototipado y experiencias a nivel eh, de montaje de dispositivos, pero actualmente las condiciones son otras. Y nuestro desafío entonces es justamente estar a la vanguardia en este momento sobre los nuevos ítems que proponen los esquemas de diseño para nuestros productos. Bien. Ahora se me fue el borrador de aquí. Bueno, esta imagen de pronto también debe ser muy familiar a muchos de ustedes, ¿no? La expectativa frente a la realidad. Es lo que nosotros esperamos en los montajes de laboratorio, sobre todo cuando estamos empezando nosotros en nuestros procesos de formación en ingeniería y cuando ya como profesionales, de hecho, en algunas ocasiones decidimos hacer uno que otro montaje justamente para realizar una verificación funcional de un circuito que tenemos que considerar pues, dentro de un proceso de diseño, ¿sí? En la expectativa, justamente ustedes ven allí en la parte superior conjunto de dispositivos muy bien organizaditos, ¿cierto? Bien distribuidos en toda la tarjeta de prueba, en toda la protoboard, pero en la parte inferior vemos una cantidad de dispositivos y unos cables justamente de un lado para otro, ¿sí? Con, mejor dicho, haciendo allí unas mega obras funcionales, todas unas obras de arte, ¿sí? Para que finalmente cuando vamos a hacer una validación funcional de nuestro circuito, cuando son esos procesos de validación finales en los proyectos de curso, efectivamente, arte abstracto, ¿sí? Claro, en particular cuando nosotros decidimos enfrentar esa realidad, es a que, bueno, si se trata de un proyecto de curso, decimos, profe, aquí está el proyecto, pero por favor, no toque nada, ¿sí? O profe, por favor, con mucho cuidadito, porque es que hay unos cablecitos que están muy sensibles, ¿sí? ¿Y por qué sucede eso? Pues claro, si se llega a presentar un error en esto, pues efectivamente, como bien lo está haciendo el muñequito aquí, le empieza a dar un dolor de cabeza impresionante. Porque, a ver, si ocurre un error allí, ¿ustedes dónde lo ubican? ¿Sí? O dígame, por favor, si necesita en particular llegar con el osciloscopio y tomar
una señal justamente por acá, ¿sí? Bien adentro, por allá debajo de todos esos cables. No, muy tenaz, ¿cierto? Muy difícil. Muy difícil y pues obviamente si vamos a hablar de monitoreos, recuerden que yo creo que los que digan que, que su circuito funcionó a la primera vez, o sea, usted lo montó y ya de una vez obtuvo parámetros y todo funcionó perfectamente, pues no sé, o está diciendo mentiras o estuvo muy de buenas, ¿sí? O bueno, algo está rezando, no sé. Pero definitivamente siempre ocurren problemas y nosotros debemos de prepararnos para esos problemas. Bien, entonces la expectativa justamente es lo que nosotros debemos de tratar de mantener en todos nuestros procesos de diseño. ¿Sí? En particular, hoy día pues, ya tenemos versiones pues mucho más amables de eso, ¿no? Justamente, bueno, la que nos muestra acá la fuente de Wikipedia, esta imagen pues sí sigue un poco la tendencia de lo que acabamos de ver en el slide anterior, ¿sí? Pero ya, por ejemplo, alguien un poquito más organizado en su laboratorio podrá proponer algo como esto, ¿sí? Que se utiliza algunos módulos y esos módulos coloca sobre la tarjeta de prueba conectando muy organizadamente, ¿cierto? Ubicando cada uno de los módulos. Fíjense en particular que se pueden identificar bloques, ¿sí? Entonces usted podrá decir, bueno, este dispositivo que está acá se encarga de todo el almacenamiento de datos, por ejemplo, ¿sí? Y el monitoreo de la comunicación o extracción de datos de una memoria, ¿sí? Que este módulo de acá se encarga de llevar información hacia este otro módulo de acá, ¿sí? Por ejemplo. Y que este módulo de acá se encarga de un proceso de comunicación por red, por ejemplo, estoy especulando un poco allí. Y bueno, y finalmente este conjunto de monitores acá o de LEDs me van a mostrar un conjunto de datos que van resultando allí de cada una de las transacciones. Bien, allí digamos que vemos un poco de mejor distribución, pero quiero llamar la atención justamente por esa organización modular, Es importante que sea cual sea el esquema que nosotros estemos abordando, siempre miremos en qué parte se encuentra cada uno de los módulos y qué función tiene. ¿Sí? Porque si nosotros hemos partido de un proceso de diseño, ustedes, los que de pronto ya han trabajado toda la metodología de diseño, se darán cuenta que antes de todo, cuando usted ya ha definido un conjunto de especificaciones con base en un conjunto de requerimientos, usted ya tiene un análisis funcional, usted tiene un diagrama funcional de todo su sistema, ¿cierto? Y a cada una de esas funciones le asigna pues una unidad o un componente en particular que debe realizarla, ¿sí? Y la idea es que esa tendencia todo el tiempo la mantengamos presente hasta el desarrollo final del producto. Bien. En las imágenes que ustedes ven acá en la derecha, pues ya obviamente se notan estructuras un poco más consolidadas. De hecho, miren cómo ha ido migrando pues justamente todo el tema de transformación tecnológica. Ya hay algunas plataformas con unas funciones muy particulares. Aquí, por ejemplo, tenemos una Raspberry Pi, ¿sí? Por acá tenemos un módulo, ¿sí? Y acá tenemos una comunicación. Bueno, hay un proceso de comunicación con esta tarjeta de prueba que está acá. Entonces digamos que ya los montajes se reducen un poco y se empiezan a reutilizar algunos elementos, y sobre eso también, con base en esa imagen, quiero hacer un llamado de atención. Nosotros hoy día tenemos que empezar a tratar de utilizar ya los elementos y las plataformas que facilitan nuestros procesos de montaje, nuestros procesos de diseño y nuestros procesos de verificación, ¿sí? Bien. No quiero esto como borrar todo, pero no sé por qué hoy no me está permitiendo, no está saliendo la opción de borrar todo lo que se escribe en pantalla. Bueno, voy a avanzar así. Si hay algún rayoncito por ahí que perturbe, lo quitamos. Bien, entonces finalmente nosotros no podemos
No podemos siempre en estos procesos de diseño de productos, no podemos pretender conocerlo todo, saberlo todo, ¿sí? Pero sí es importante, muchachos, es importante que nosotros tengamos presente cuáles son los posibles factores de incidencia de nuestro producto. Es decir, si yo voy a desarrollar, por ejemplo, voy a desarrollar un producto para instalar en los semáforos, va a ser un producto que se encarga de censar todo lo que tiene que ver con el tráfico vehicular, hacer un monitoreo del tráfico vehicular, pero necesito gestionar ese monitoreo con base en los tiempos en rojo y en verde del semáforo. Supongamos que esa es la intención, ¿sí? Entonces, si yo voy a abordar ese diseño solo, tengo que tener presente que yo solito, como ingeniero desarrollador de ese producto, me voy a demorar más tiempo que si tengo un equipo de trabajo conmigo, ¿sí? Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta, ¿sí? En segunda instancia, si efectivamente yo me comprometo a realizar ese sistema o ese producto con una empresa o con un consorcio, etcétera, yo debo tener presente que hay unos tiempos de entrega y hay unas garantías de funcionamiento de ese sistema. Y en particular debe seguir unas normas y unos estándares. ¿Por qué debe seguir unas normas y unos estándares? Sí, ustedes dirán, pero bueno, esos sistemas de semaforización pues no serán puros sistemas basados en transistorcitos o circuitos integrados que permiten simplemente garantizar una secuencia de cambio de rojo, amarillo, verde y ya, que así de sencillo. ¿Sí? Pues no, resulta que eso es más allá, va realmente mucho más allá de eso, ¿sí? Porque hay unas consideraciones de potencia, hay unas consideraciones también del ruido y hay unas condiciones también, y esto para tenerlo muy presente, lo que tiene que ver con la intemperie, ¿cierto? El estar expuesto ese producto de alguna manera al polvo, a la humedad, ¿sí? Por más de que muchos de esos sistemas ustedes han visto que o están bien protegidos en una cajita, en un armazón, o bien están colocados en una especie de cabina subterránea, ¿sí? De todas maneras, eso no hace que estén exentos del polvo, de la humedad, del agua, ¿sí? Entonces, significa que ellos tienen que cumplir, esos sistemas tienen que cumplir con unos requerimientos de tal manera que para poder dar garantía de tiempo de vida y operatividad de esos módulos, pues sencillamente tienen que contrarrestar todos los efectos adversos que he mencionado, ¿sí? Y en ese sentido, pues peor aún si lo abordo yo solo, porque además de eso tengo que cumplir con unos tiempos de entrega al consorcio o a la empresa que me ha contratado para eso. Bien, entonces, insisto, no puedo pretender saberlo todo y mucho menos hacerlo solo según las circunstancias, ¿sí? Pero es importante entonces conocer cuáles son las normas que se rigen o que definen justamente, por ejemplo, estos temas de protección o de las condiciones justamente a la intemperie, la reacción al polvo, ¿cierto? La protección a las partículas de polvo, a las partículas de humedad, ¿sí? Que ya ustedes han escuchado, ¿cierto? Que hay una normativa al respecto, porque cuando usted, por ejemplo, compra un teléfono móvil, el teléfono móvil dice, este es resistente al agua, usted lo puede sumergir hasta tantos metros. ¿Por qué le garantizan eso? Porque es un estándar, ¿sí? Y para el cumplimiento de ese estándar, justamente tuvieron que realizar varias pruebas de laboratorio con ese dispositivo. Si no la cumple, pues si eso es lo que dice la garantía, pues sencillamente usted va y devuelve el producto justamente porque no cumplió o tienen que sustituírselo. En eso consisten esos procesos de garantía, ¿sí? Bien. Pero entonces, nuevamente vuelvo sobre el tema de las normas y los estándares, ¿sí? Insisto, no voy a hablar de números, pero sí de que en el ambiente que yo esté, tengo que mirar sobre cuáles son esas normas que debo cumplir justamente para satisfacer los requerimientos. Y el semáforo en particular, por ejemplo, si hay una tendencia, ustedes ven que el semáforo se comporta de la misma manera, bueno, idealmente, ¿cierto? Desde el punto de vista de señalización, aquí en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Vemos que estamos hablando de luz roja, luz amarilla, luz verde, ¿sí? En el caso de los peatonales, luz roja y luz verde, aunque pues actualmente se han introducido también algunas variaciones para garantizar también la
el cambio de las secuencias en función del tráfico que se encuentra o que se detecta en ese momento en las vías. Bien, y es importante entonces también tener presente, muchachos, que en qué fase del producto nosotros estamos trabajando, porque si en particular estamos trabajando con un conjunto de compañeros o con un conjunto de profesionales, de colegas, ¿sí? Pues cada uno va a tener una responsabilidad en ese proyecto. ¿Quién debe definir esa responsabilidad? Pues el administrador del proyecto. Tiene que haber una cabeza visible de ese equipo de trabajo. Por eso ustedes, muchachos, desde los primeros semestres, me disculpan pues que me refiera en particular pues a esa formación académica. Creo que la mayor parte de los que estamos aquí estamos justamente en esas aulas, ¿sí? Es importante consolidar ese trabajo en equipo. Peleamos mucho, sí, peleamos mucho, pero finalmente hay que tener en cuenta que tenemos unas responsabilidades. Si ustedes pelean ahora, digamos que se puede solucionar, ¿sí? Pero imagínense que están peleando dentro de un contrato que ya tengan y que probablemente esa pelea resulte en incumplimiento del contrato, pues pueden irse de pérdidas millonarias o incluso hasta cárcel. Bien, entonces es importante que manejemos muy bien esa dinámica. Y cada uno entonces tendrá que tener presente en la fase que está trabajando justamente qué normas deben aplicar, ¿sí? Aquí mostramos una gráfica en la que se muestra el comportamiento en cuanto a carácter financiero y en cuanto al esfuerzo que se deriva también del desarrollo de un producto, ¿sí? Ustedes ven que en la etapa número 1, cuando el producto apenas está en proceso de desarrollo, concepción, es mucha la inversión que se tiene que realizar, ¿sí? Es mucha la inversión que se tiene que realizar por parte de la empresa que lo esté abordando. Bien, ¿por qué? Porque pues allí todo realmente son gastos. Hay que comprar tal cosa, hay que invertir en tal proceso para hacer una prueba, hay que comprar herramientas de software para el diseño, etcétera, etcétera. Entonces todo es dinero, pero dinero que hay que invertir, ¿sí? Ya en la fase número 2, perdón, cuando ya se está haciendo la introducción del producto en un mercado, pues hay que invertir también para que el producto sea visible, hay que invertir para ver cómo encaja el producto realmente en ese mercado. Entonces también hay una curva roja hacia abajo, pues muy prominente justamente por eso, ¿sí? Pero observen que se empiezan a obtener ya ciertas utilidades al final de esa etapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se nota pues ese esfuerzo de introducción en el mercado de ese producto y ya se empiezan a tener los primeros dividendos sobre ello, es decir, ya se empieza a tener ya un margen de utilidades, ¿bien? Pero observen qué sucede en la medida que transcurre el tiempo. Pues va a haber un momento muy fuerte de grandes utilidades, ¿sí? Un momento de grandes utilidades, pero finalmente el producto va a tener como una muerte, ¿cierto? Hablamos aquí de la declinación. Yo digo que el producto va muriendo, pero ¿por qué va muriendo? Porque realmente va a ser transformado, ¿sí? El producto va a ser transformado. Aquí quiero sacar pues un ejemplo justamente de uno de los mercados más visibles en el momento, que son los smartphones, ¿cierto? Los teléfonos inteligentes. Yo creo que no sé si algunos de nosotros pues tengamos la goma, ¿cierto? En particular yo tengo un Samsung, soy fanático de esa empresa. Bueno, realmente me gustan mucho sus productos y las ideas que tienen en cuanto a la interfaz de hombre-máquina. Y pues, ¿cuál es el tema que quiero resaltar allí? Que si Samsung, por ejemplo, saca en este momento su línea de Galaxy Note S20, perdón, la Galaxy Note 20, ¿sí? En este momento ese producto ya lo tienen por acá en estas etapas, ¿sí? El producto lo está introduciendo en el mercado, ¿sí? Está en una fase de crecimiento. Pero ¿qué está pasando en este momento con las líneas anteriores? Supongamos el Galaxy Note 4. El Galaxy Note 4 ya verdaderamente debe estar por acá, ¿sí? El Galaxy Note 4 de hecho ya no recibe mucho soporte por parte de Samsung, ¿sí? Ya empieza a tener limitaciones en cuanto a las versiones que soporta el sistema operativo y demás. Entonces ya ese producto va saliendo. Bien,
Entonces, esto realmente es una dinámica de mercado bien interesante que ustedes podrán chequear de pronto con mayor detalle en sus cursos de gestión empresarial, en sus cursos de relación de proyectos y fundamentos de economía, muy probablemente. ¿Sí? Pero aquí lo que quiero que tengamos presente es que siempre, muchachos, en la parte inicial, casi siempre donde trabajamos muchos de nosotros en cuanto a la ingeniería propiamente hecha, en la gestión ya, en la concepción, perdón, de los productos, casi siempre es en la primera etapa de desarrollo, introducción, y en esa etapa de desarrollo hay muchos esfuerzos que tienen que hacerse a nivel de dinero, ¿sí? Hay que invertir demasiado. Bien, pero como nosotros empezamos a aportar justamente en esa etapa de desarrollo. Este modelo, muchos de ustedes lo conocen, es el modelo INP, derivado también del BDI 2221, si no estoy mal, o 2225. Y este modelo implica que nosotros partimos siempre de una concepción. Me disculpan, acá pues la imagen la he tomado en particular de Power Electronics News, perdón. Donde ellos efectivamente muestran allí para el desarrollo de sus productos cómo es la línea metodológica que abordan, ¿sí? Pero lo que quiero resaltar con base en este referente es que siempre se empieza por una idea. Probablemente por acá debe haber, si esto parte, por ejemplo, de una necesidad, debe haber una extracción de requerimientos y una consolidación también de un conjunto de especificaciones antes de abordar realmente todo este proceso, ¿sí? Ya cuando nosotros partimos de esas especificaciones, hemos hecho esa transferencia, ¿cierto? Esa traducción, de hecho, de conjunto de requerimientos, especificaciones técnicas, ya podemos empezar a desarrollar en los términos que conocemos de los aspectos técnicos que se derivan, ¿sí? Ya ahí definiremos entonces si nosotros debemos diseñar un hardware en particular basado en circuitos analógicos o si tiene un sistema de control digital. Bueno, todo esto se va proyectando sobre esta línea, ¿sí? Y finalmente en este rumbo, cuando ya se tiene todo lo que se conoce como el diseño de detalle, es decir, ya tenemos diagramas, ya tenemos, en caso del software, tenemos flujos, ¿sí? Los diagramas de flujo, tablas, organización de datos y demás, pues ya pasamos a la fase de implementación. Y en la fase de implementación, lo que nosotros hacemos básicamente es consolidar ya en físico nuestros proyectos de diseño. Todo lo que tenemos acá en diseño de detalle lo especificamos o lo montamos, prácticamente lo que nosotros conocemos pues como el montaje. Pero muchas veces nosotros en el laboratorio terminamos acá. Implementemos y que Dios los bendiga, ¿cierto? Implementemos y esperemos que funcione, ¿sí? Entonces, no, lo importante para el desarrollo de los productos es que realmente avancemos. Aquí vamos a empezar a subir. Pero ¿cómo subimos? Bueno, si ya tenemos una base de implementación, pues tenemos que empezar a hacer pruebas sobre esos módulos, ¿cierto? Implementados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con base en las especificaciones que se consideraron para el diseño. Por eso esta conexión aquí es bien, bien importante, ¿sí? Yo voy a probar algo, pero lo que yo voy a probar ya lo tengo que haber definido, ¿sí? Voy a poner aquí un ejemplo muy clásico. Si yo tengo un amplificador, ¿sí? Y yo al amplificador le aplico por acá una señal, pues yo espero la señal amplificada, ¿cierto? Bueno, en términos generales, no entra en detalles si está en fase, en contrafase y demás, ¿sí? Pero lo que yo espero de ese circuito es, bueno, si yo tengo con una señal de entrada, amplifíqueme, ¿sí? Y bajo unas condiciones, ¿cierto? Definidas por los parámetros de ese amplificador. Entonces, yo debo saber cuáles son los parámetros de la señal que estoy aplicando y debo también saber qué es lo que yo espero, cómo debe ser la señal que espero. Ese proceso de observación acá lo debo de haber concebido en la primera parte del diseño, es decir, por acá. Bien, es bien importante eso. Ahora, si yo ensamblo, implemento todo, ¿sí? Y empiezo a probar ya todo el sistema interconectado, pues lo más probable es que haya una falla. Y si ocurre una falla, entonces obviamente mi obligación es ubicar la falla y solucionarla, ¿bien? Para superarla. Pero entonces, ¿cómo hago eso? ¿Sí? Si tengo ya todo el sistema interconectado.
¿ya? Entonces la idea es hacer una comprobación modular, módulo a módulo, en función, insisto, de los módulos que fueron proyectados por acá en la fase de diseño. Bien, una vez cada uno de esos módulos cumple funcionalmente con lo que fue diseñado, ahora sí yo puedo empezar los procesos de interconexión. ¿Por qué debemos hacer eso, muchachos? Porque cuando nosotros conectamos un sistema sobre otro o un sistema a otro, pues necesariamente va a haber un efecto de cargabilidad implícita por la física que nosotros conocemos de nuestros circuitos eléctricos, ¿cierto? Por todo el tema de impedancias, por todo el tema de transitorios, ¿sí? Siempre que nosotros conectamos a un sistema, a cualquier sistema de estos, una carga, va a haber un comportamiento reflejado hacia atrás en ese circuito. Eso es bien importante. Entonces, por eso en la integración de sistemas, ¿sí? Nosotros hacemos pruebas ya más allá de las pruebas modulares y empezamos a interconectar módulos y obviamente a definir qué es lo que vamos a esperar. Y posteriormente, ya cuando se ha superado esta fase de validación, de integración, ya podemos empezar a proyectar todos los conceptos de operación y mantenimiento del sistema, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, aquí, ahora sí, ya terminó el producto, ¿sí? Pues no, aquí realmente yo ya tengo mi prototipo listo. Tengo mi prototipo, pero mi prototipo probablemente todavía no está para salir al mercado. ¿Por qué? Porque yo hice acá unas consideraciones para que cuando pudiera probar acá esa integración, pudiera facilitarme yo mismo pues mis procesos de verificación, ¿sí? Es que yo necesito saber cómo es la señal aquí en este resistor. Pues entonces si yo dejo el resistor escondido cuando haga mi diseño, probablemente no voy a poder llegar con mi osciloscopio allí a ese punto, ¿sí? Entonces deberé pensarlo desde el principio, ya en cuando haga el trazado de todo mi circuito, en cuáles son los puntos neurálgicos, los puntos donde yo voy a hacer todas mis pruebas en adelante en el circuito, ¿sí? Bueno. Oye, qué problema con estas rayitas. Impresionante. Voy a tener que no rayar tanto. Bueno, al andar aquí un poquito más rápidamente porque creo que el tiempo ya va avanzando. Los productos electrónicos se pueden ubicar en tres clases. Clase 1, clase 2, clase 3. La clase 1 se refiere a todos los productos de consumo general que no tienen ningún tipo, no tienen pues como mayores exigencias a nivel funcional y a nivel estético. Es decir, son productos que pueden venir con ciertos defectos y lo que prima es que su función primaria la haga en el mayor de los tiempos, ¿sí? Los clase 2 son de servicios dedicados, ¿sí? Y en particular se deben garantizar unas condiciones de confiabilidad de ellos, pero pues pueden tolerarse algunas fallas. En los de clase 3 sí se requiere de una alta confiabilidad en estos sistemas. Eso quiere decir entonces que la tolerancia a fallas realmente ya debe ser muy baja. Bien, entonces aquí tengo unos ejemplos pues rápidamente como para pasarlos aquí. Por ejemplo, este mouse de gamer que está allí, pues es un producto de clase 1, es de consumo general. Todos periféricos, por ejemplo, de computadores, clasifican allí, ¿sí? Eso quiere decir entonces que mis esfuerzos a nivel de diseño, sobre todo al interior de la electrónica de ese dispositivo, no van a ser tan exigentes, ¿sí? Pero, por ejemplo, en los de clase 2, como este osciloscopio que ustedes ven arriba, o como este cajero electrónico que está aquí en la parte izquierda, eso tienen unos servicios muy particulares, ¿cierto? Cada uno, el cajero pues debe entregar dinero y debe garantizar también pues que se conecten a la red de comunicaciones de los bancos para llevar pues todo el conteo del flujo de dinero en función de la operación que se haga en el mismo, ¿sí? Pero observen qué sucede con el que está en la derecha. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente conectado a un respirador, ¿sí? ¿Se imaginan si ese respirador falla? Realmente pues está ahí en juego la vida de ese paciente, ¿sí? Entonces, estos dispositivos médicos ya se clasifican como elementos de clase 3, de alta confiabilidad, y asimismo debe ser la exigencia en nuestros procesos de diseño y manufactura. Bien, entonces lo que nosotros hacemos casi siempre en los laboratorios, muchachos, y en nuestros cursos es
avanzar en nuestros procesos de diseño siempre con base o partiendo de obviamente unas especificaciones o unas condiciones dadas para el mismo, y con base en ese diseño construimos un prototipo. Lo verificamos en el laboratorio y si se presentan algunas fallas, pues obviamente tenemos que hacer nuevamente modificaciones sobre ese diseño, ¿sí? Y si tienen que hacer alteraciones del prototipo, pues habrá que hacer alteraciones del mismo. Ahora, supongan ustedes que el prototipo no lo montan en protoboard, sino que una vez lo montan en un circuito PCB, ¿sí? La mayoría de nosotros, pues, ¿qué hacemos? Por facilidad, pues vamos a buscar una tarjeta universal y vamos a empezar a conectar elementos allí a este y siniestro, ¿cierto? Bueno, a este y siniestro no, pues obviamente siguiendo la línea de diseño de las que nosotros partimos. Pero los procesos de verificación allí van a ser un poco más costosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros en esa conexión que hicimos en la tarjeta universal, ¿sí? Hicimos una soldadura en particular de un componente y resulta que el componente en el chequeo que nosotros hicimos, el componente realmente no iba ahí, ¿sí? En todo el segmento que le hicimos, que efectivamente el componente no debía ir en esa posición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desensamblar o desoldar, ¿sí? Para alterar el prototipo. Y muchas veces, supongamos que ese componente lo ubico mal 3, 4 veces, pues ya lo que va a tener es que finalmente voy a deteriorar la tarjeta sobre la cual o el sustrato sobre el cual lo estoy montando. Bien, entonces eso puede ser muy, muy costoso. Si nosotros de pronto tuviésemos prototipos, de hecho los tenemos, ¿cierto? Prototipos que facilitan los procesos de depuración, justamente por ejemplo con circuitos que son reconfigurables en los sistemas embebidos, por ejemplo, que basados en microcontroladores o los basados en FPGAs nos permiten a nosotros hacer cambios en ese proceso de diseño, pues a nivel de código. Y lo que hacemos básicamente muchas veces para cambiar el prototipo es simplemente cambiar el código, cambiar una línea de código, generar nuevamente el archivo de programación y llevarlo a la plataforma para seguir pues a la siguiente fase de verificación. Bien. Cuando ya yo tengo mi prototipo listo, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues si ya mi prototipo está listo y yo voy a empezar a darle a forjar una línea comercial para mi producto, pues ya tengo que empezar a sacarlo de mi laboratorio, ¿sí? Y para empezar a sacarlo de mi laboratorio, pues yo tengo que tener toda la documentación al día de ese sistema, ¿sí? ¿Qué quiero decir con toda la documentación? Pues miren, en la gráfica que ustedes están viendo acá justamente corresponde a una vista de la herramienta Altium Designer. Yo podría aquí prever justamente que este dispositivo va a ser en particular pues para uso en ambientes de laboratorio. Entonces lo colocan sobre una base acrílica, ¿cierto? Y bueno, dejan al descubierto algunos puertos para poder ensamblar o conectar algunas unidades adicionales pues sobre ese sistema, ¿sí? Pero la proyección del diseño desde el punto de vista electrónico yo lo puedo realizar sobre estos bloques que se encuentran acá. Es importante lo que estamos hablando desde el principio en cuanto a la visibilidad modular, ¿sí? Desde el principio. Eso es adoptar, de hecho, una jerarquía de diseño que siempre nuestras herramientas de diseño asistido por computador nos lo van a mostrar, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver también la jerarquía del proyecto, cómo está ensamblada. Dentro de este módulo yo podré considerar unos submódulos, ¿sí? Si esto, por ejemplo, corresponde con una unidad de memoria, supongamos, corresponde a una unidad de memoria, y esa unidad de memoria está conformada por varios chips, lo más probable es que este módulo tenga que haber una hoja esquemática más adelante. Si este módulo es una etapa de salida X, pues aquí deben haber elementos electrónicos asociados a esa etapa de salida o a esas interfaces, ¿sí? Entonces debe derivarse de aquí también otra hoja esquemática. Bien, y nuestras herramientas justamente de diseño asistido por computador nos permitirían a nosotros empezar a visibilizar esa jerarquía para tener la vista del sistema y empezar a introducir en el mayor detalle en la medida que vamos avanzando en el desarrollo del producto o incluso cuando vamos a revisarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál debería ser el flujo que nosotros debemos tener en cuenta para el desarrollo de esos productos? Y en particular, si consideramos pues, el desarrollo nativo, ¿cierto? El desarrollo de nuestros productos electrónicos desde cero, que como les demostraba inicialmente, derivan justamente en tarjetas electrónicas que van a ir ensambladas finalmente sobre algún
sobre algún, se me olvidó, una especie de envoltura, ¿cierto? Cajón o una especie de cajita, ¿sí? Que también va a tener un diseño industrial, ¿sí? Como les decía, partimos del conjunto de requerimientos, pero nosotros tenemos que abordar necesariamente una estrategia de pruebas, ¿sí? Bueno, nosotros diseñamos el esquemático, no solamente diseñamos el esquemático para que cumpla el funcionamiento del circuito. Que yo voy a hacer un amplificador. Entonces voy a colocar en mi amplificador funcional y mis elementos de resistores y filtros de entrada y de salida y listo. No, tengo que tener presente cómo voy a probarlo yo cuando ya tenga el prototipo, ¿sí? Que yo necesito entonces mirar las señales antes y después de los interfaces de entrada al amplificador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿cómo voy a proyectar esas pruebas yo en el laboratorio? Que tengo que involucrar algunos pads adicionales en mi circuito PCB para que cuando ya tenga el prototipo pueda acceder fácilmente como instrumento. Claro, tendré que considerarlo acá. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque si nosotros hacemos el diseño de nuestro circuito y no consideramos esos puntos de prueba para nuestros instrumentos, pues finalmente no vamos a poder probarlo, ¿sí? Cuando tengamos el prototipo, ya nos vamos a estar matando la cabeza para ver cómo lo probamos. Bien, es importante después de que se defina el circuito esquemático, definir cuáles son los materiales asociados al mismo, ¿sí? Nosotros casi siempre decimos, es que necesitamos, qué pena que ser insistente con eso, pero me parece que un ejemplo muy, muy simple, ¿cierto? Que tengo colocado un amplificador realimentado, ¿sí? Entonces, para ese amplificador, entonces necesito conectar aquí una resistencia, un resistor 1, un resistor 2, un resistor 3, ¿ya? Y casi siempre me preocupo es por el valor de esos resistores y ya, ¿sí? Pero me olvido, por ejemplo, que esos resistores tienen unas tolerancias, ¿cierto? Es decir, que pueden cambiar sus valores, que R1 puede ser de 223 ohm, más o menos 3, 4, 5%, ¿sí? Y eso puede afectar, obviamente, la estabilidad de mi amplificador. ¿Qué tan crítico va a ser eso? Bueno, entonces eso lo tengo que considerar allí. Bien, entonces el tipo de material, no solamente desde su valor de resistencia, sino también, en el caso pues, del resistor, sino también sus condiciones de potencia y, ojo, bien importante, sus condiciones de montaje. Porque si yo ya avanzo desde ese diseño amplificador, ya fue validado funcionalmente y necesito hacerlo en una tarjeta, ¿sí? En una tarjeta profesional, pues ya deberé yo hacer todo el trazado del ruteo del PCB, pero en ese ruteo yo tendré que definir qué tipo de dispositivo voy a colocar allí. Usted va, por ejemplo, a Luluo o a Sonovida o cualquiera de esos, o a MacGyver, no sé, las tiendas electrónicas muy locales nuestras, te puede decir, dame una resistencia de 220 ohm. No tengo. Entonces dame una de 330. Ojo que eso puede alterar su circuito. Y también usted puede dejar una resistencia de 220. Ok, entonces, ¿a cuánto? Solamente lo tengo a 1/4 de watt, ¿sí? Pues bueno, puede ser, pero supongamos que su amplificador debe cumplir también con las condiciones de tamaño. Entonces, si debe cumplir con unos requerimientos, unas especificaciones de tamaño, pues un resistor de tecnología THT o Through-Hole, pues no les va a servir, porque va a ser un resistor grande que tiene que ser de montaje que atraviesa de lado a lado, tiene que usted perforar la tarjeta, tiene que ensamblar y obviamente va a ocupar más espacio, ¿sí? Entonces, en esos materiales hay que tener presente todos esos aspectos, todos los procesos, todas las características en particular y parámetros de los elementos que se definan. Bien. Y finalmente, después de que usted hace pues todo el ruteo, considerando obviamente todos los aspectos de montaje de estos dispositivos, pues ya tendrá que hacer análisis de integridad, muy particularmente si se tratan de circuitos digitales. ¿Por qué hay que hacer análisis de integridad de señal? Porque nosotros normalmente cuando proyectamos un circuito, ¿sí? Supongamos un circuito como este, no vamos tan lejos. Esto eléctricamente, ustedes miran, este nodo de aquí, este nodo, pues idealmente está al mismo potencial, ¿cierto? O sea, aquí vamos a tener la misma tensión, ¿sí? Obviamente las corrientes sí se distribuyen, pues por lo que conocemos de Kirchhoff, pero están al mismo potencial. Y resulta que usted hace ese montaje en una tarjeta y en la tarjeta coloca el resistor por acá por un lado, este resistor 1 por un lado, este resistor 2 lo coloca por acá bien lejos, ¿sí? Y hace una conexión por acá, así, perdón lo chueco, ¿sí? Hace una conexión por acá. Si usted
mira aquí la tensión en este punto y mira la tensión en este punto, es probable que hayan algunas diferencias. ¿Por qué? Porque si hay otras pistas por acá o hay otros componentes alrededor, pueden empezar a generar fenómenos de inducción o acoplamiento de señales sobre esta línea que puede interferir. ¿Sí? Entonces cambian la unidad de tensión y obviamente vamos a empezar a tener alteraciones sobre esas tensiones en cada nodo. Entonces ahí ya no necesariamente estaremos hablando de la misma tensión en todos los puntos de ese nodo. Bien, entonces la señal tendrá que viajar de un lado al otro y nosotros tendremos que hacerle el seguimiento muy particular si esa señal en particular lleva, o esa pista en particular en el PCB lleva una señal de alta velocidad. Bien, se empiezan a incorporar efectos de líneas de transmisión. Bien, voy a saltarme esto aquí rápidamente para pasar a mostrarle un poco las herramientas. Bien, esto más o menos es lo que sucede con la integridad de señal. ¿Sí? Lo que nosotros casi siempre vemos cuando esperamos un pulsito muy bien definido, ¿sí? Lo que empezamos a encontrar realmente son estas variaciones en los extremos. ¿Sí? Realmente, ¿qué tenemos que hacer para compensar el circuito y poder tener un pulso limpio? Pues tenemos que empezar a agregar resistores de terminación. ¿Sí? Tal cual como les digo, como sucede con la línea de transmisión. Esos resistores de terminación me permitirán, según pueden ser en serie o paralelo, me permitirán compensar justamente esos efectos y tratar de tener una señal un poquito más limpia. Bien, esto, como les digo, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas que se empiezan a considerar ya cuando tú estás diseñando un circuito de esto, pero para un ejemplo muy particular, si yo voy a hacer una transmisión de datos diferencial, ¿sí? Lo que yo debo esperar por la condición, por lo que conocemos de las señales diferenciales, es que pues tengan una longitud igual o realmente muy similar. ¿Sí? Ahora imagínense garantizar eso en un PCB. Si usted está haciendo todo el ruteo en un PCB, pues si usted va a garantizar eso en un PCB, pues le tocaría, hermano, ponerle la lupa y empezar a medir cada uno de los segmentos del trazado que va a realizar. Pero no, mentiras, realmente con las herramientas que tenemos hoy día, nosotros podemos justamente desde el esquemático, aquí vuelvo a advertir sobre eso, desde el esquemático, desde que estoy diseñando el esquemático, no después, desde que estoy diseñando el esquemático, prever, bueno, esto va a ser un par diferencial, debo garantizar unas reglas de diseño. ¿Cuáles son las reglas de diseño? Ustedes recuerden que todas las herramientas que ustedes usan tienen un chequeo de reglas de diseño. ¿Sí? Tiene un DRC. Esa herramienta permite chequear unas reglas de diseño, pero las reglas son definidas, ojo, por ustedes mismos como ingenieros. La herramienta tendrá unas reglas por defecto, pero realmente las reglas las tiene que definir usted en función del producto que va a diseñar. Si es clase 1, si es clase 2, si es clase 3. Si es clase 3, esas reglas son muy exigentes. ¿Sí? Y probablemente estamos hablando de unos espesores a nivel de cobre y también unos anchos de tracks muy, muy pequeños. Estamos hablando del orden, por ejemplo, de 3 milésimas de pulgada, ¿sí? Para el cumplimiento, de hecho, de ajustes de impedancia. ¿Sí? Y en muchos de esos casos, los fabricantes, en particular en Colombia, no soportan una tecnología tal que me pueda garantizar un trazado de 3 milésimas de pulgada. Tendré yo que, obviamente, abordar empresas de manufactura externas o del exterior y pues ya cuando derivan ese tipo de dimensiones, obviamente va a costar un poco más. Bien, pero entonces para tenerlo presente, muchachos, todos esos temas tenemos que asistirlos en el chequeo de reglas de diseño de nuestra herramienta de apoyo. Bien, bueno, entonces pero nosotros hablamos indistintamente muchas veces de herramientas EDA o herramientas CAD, ¿cierto? Finalmente el concepto es el mismo, el concepto es la automatización del diseño electrónico, el concepto es el EDA, ¿sí? Pero nuestras herramientas nos permiten justamente tener esa automatización del diseño electrónico mediante herramientas computacionales, ¿sí? Entonces, voy a mostrarles aquí rápidamente una proyección que hay en la página justamente DigiKey. Se me fue.
No sé por qué se me bloqueó. Me toca, disculpen aquí bajo compartir un momento. Sí, se me bloquea. Ahora sí. No sé por qué estaba bloqueado allí. Aquí, por ejemplo, en la página de Gkey hay unas herramientas que nos sugieren justamente para asistir a esos procesos de diseño. ¿Sí? Hay unas de esas pues son gratuitas. Entonces, vale la pena pues que hagamos una exploración sobre ellas. Ahorita les escribo el enlace en el chat para que lo tengan presente y puedan explorar justamente esas herramientas que nos sugiere DigiKey. DigiKey es un distribuidor de componentes electrónicos a nivel mundial. Es uno de los más reconocidos y los más utilizados justamente en la industria electrónica, junto con Mouser, que también nos soporta lo mismo. KiCad, por ejemplo, es una de las herramientas de software libre más poderosas que hay justamente para asistir todos esos procesos de diseño electrónico que estamos mencionando. Bien. Bueno. Si me permite otra vez regresar esto. Bueno. Bien, pero entonces quiero en particular hablar de dos de ellas, PATS de Mentor Graphics y Altium Designer, que son de las más poderosas en este momento, quizás de las más utilizadas en la industria electrónica. Entre ellas dos, por ejemplo, se pelean a los grandes proveedores de la industria electrónica, bueno, los grandes desarrolladores, de hecho, de la industria electrónica. Por ejemplo, Intel utiliza Altium Designer en sus procesos de diseño de PCBs. También Siemens utiliza Altium Designer, ¿sí? PATS lo utilizan empresas como, por ejemplo, la Mercedes-Benz, ¿sí? Entonces, hay grandes de la industria que realmente se distribuyen entre esas dos herramientas. Nosotros, por lo general, utilizamos, por ejemplo, Eagle, creo la de Proteus, no recuerdo cómo se llama la herramienta CAD pues, para Proteus en cuanto a aspectos de PCBs y proyección de productos, ¿sí? Y en particular, por ejemplo, Cadence mantiene una línea también bien importante. En Cadence está el OrCAD, por ejemplo, que fue muy utilizado en gran parte del tiempo de desarrollo de la industria electrónica, se consolidó durante mucho tiempo, pero actualmente está acaparando mucho más sectores que quizás descuidó un poquito el tema del apoyo al diseño de productos PCB y ahora está trabajando fundamentalmente sobre líneas de diseño de circuitos integrados y diseño de packages. Bien. Bueno, aquí también les quiero mostrar un ejemplo rápido de Texas, una herramienta de Texas Instruments. De pronto la línea no alcanzamos a mostrarla, pero la de Texas sí se las quiero mostrar aquí rápidamente para que miren cómo uno rápidamente puede abordar también un proceso de diseño de un prototipo para por ejemplo, pues para una fuente. Una fuente pues es de pronto quizás uno de los módulos que nosotros más necesitamos en nuestros productos electrónicos, ¿sí? Pero, a ver, la mayoría casi siempre elige, para el caso de una fuente DC, por ejemplo, elige utilizar un regulador lineal, ¿sí? Gracias, Álvaro. Efectivamente se llama Ares, la de Proteus. Muy bien, muchas gracias. Ares. Bien. Y en particular, esta herramienta que les estoy mostrando es una herramienta en línea. Se llama WebBench y es de Texas Instruments, ¿sí? Esta herramienta les permite a ustedes proyectar, con base en un conjunto de especificaciones técnicas, les permite proyectar un prototipo en cuanto a todos los parámetros. Ya vamos a ver incluso qué nos puede generar, ¿sí? Al final, ¿sí? Si nosotros decidimos casi siempre utilizar un 7805 para regular 5 volts, créanme que es un sistema, como ya lo conocen de esos conceptos de electrónica, los que han visto electrónica, que es un sistema que me definiría una fuente de regulación realmente muy ineficiente. Estamos hablando de una eficiencia de alrededor del 25%, creo que por mucho estaría pues alrededor de eso. Y mientras que las fuentes de conmutación son mucho más eficientes, están del orden del 75% en adelante. Entonces, para nuestros productos y para estabilidad
de nuestros sistemas de alimentación, incluso para una mayor eficiencia de transferencia de potencia, pues es mejor utilizar fuentes de conmutación. Obviamente en los casos que lo meriten. Hoy día pues realmente no es tan complejo. Observen que ustedes pueden definir acá el tipo de entrada que va a tener su fuente y el rango de voltajes, el rango de voltaje de entrada de la misma. ¿Sí? También puede configurar aquí algunos aspectos avanzados como una tensión nominal, una tensión fija, ¿sí? Y agregar pues algunos filtros para la interferencia electromagnética según estándares de ruido, ¿sí? Según el estándar de ruido, pues aquí ya habría que definir muy bien. Nuevamente cito el tema de las normas aquí, habría que conocer en particular qué me definen estas clases de ruido en el estándar CISPR, que me define también la IS, la Comisión Internacional de electrotecnia, que es la que define este estándar. Bien, en la salida aquí, por ejemplo, espero 3.3 volt y 2 amperios. Esto es lo que me define acá por defecto. Hace el ejercicio con esos valores para efectos de agilizar esto. Entonces acá podemos nosotros decir que nos muestren los diseños. Nosotros podemos configurar más parámetros, ¿no? Insisto, pues la idea es que exploren la herramienta, ojalá, para que miren que realmente rápidamente la herramienta les va a arrojar a ustedes un conjunto de posibilidades. Aquí, por ejemplo, dice, 106 diseños coinciden con los parámetros especificados. Y aquí hay de varios. Entonces, para empezar a hacer pues como una mejor lectura de esto, observen que, por ejemplo, para este en particular me dicen que esta fuente tendría una eficiencia del 90.1% pues esperado. Y aparece también aquí un costo para el BOM. ¿Qué es el BOM? El BOM es la lista de materiales que se nos va en ese circuito. Es decir, aquí hay unos inductores, hay unos resistores, hay un regulador lineal integrado, ¿sí? Hay unos capacitores, bueno, un conjunto de componentes. Y todos esos componentes tienen un costo de $2.76. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo acá. Solamente, ojo, el costo de los materiales. Eso es bien importante también en nuestros procesos de diseño. Cuando nosotros ya derivamos el diseño de un prototipo, de un producto que va a ir para manufactura, debemos de tener ya la estimación del costo. Aquí podemos hacer un presupuesto. Y nuestras herramientas CAD, las que les he mencionado, Altium Designer, PADS, les pueden generar justamente ese listado de materiales. Bien, aparece también la resolución, bueno, del footprint utilizado, bueno, otros detalles, pues, y nosotros podemos exportar este diseño. Observen lo que sucede cuando le damos exportar. Ya nosotros podemos tener ahí un diseño esperado, un diseño proyectado pues por la herramienta WebEdge y podemos traerlo justamente para importarlo en nuestras herramientas de diseño propias. Bien, entonces observen cómo acá aparece pues el esquemático del dispositivo. Aquí aparece la lista de materiales, ¿sí? Aparecen aquí unos gráficos de desempeño del sistema. Bien, ya pues en detalle, como les digo, ustedes podrían mirar allí si efectivamente esos gráficos de desempeño obedecen pues a los requerimientos planteados. Bien. Bueno, este no me mostró nada más aquí. Voy a regresar. Fíjense que hay unos que tienen aquí la opción de simular deshabilitada y otros que la tienen habilitada. Esto sucede ¿por qué? Porque para que nuestros diseños puedan ser simulables, tienen que tener los modelos SPICE cargados. Las herramientas que no tengan los modelos SPICE de los componentes no se podrán permitir la simulación de esos modelos. ¿De acuerdo? Ya nosotros podemos aquí personalizar de nuevo pues el proceso de diseño o podemos simplemente ya exportarlo a la herramienta. Entonces, como les decía, puedo tener el esquemático completo, la lista de materiales y también pues, sino que no alcanzo, aquí no veo que esté visualizando el PCB, pero normalmente me permite también exportar a las diferentes herramientas CAD el PCB resultante. Bueno, este en particular no me lo muestra aquí, pero sí me permite aquí exportar el diseño. Observen. Pues si yo tengo Altium Designer,
pues le doy aquí y exporto el diseño, me genera pues un archivo de proyecto con el esquemático, y si tiene el PCB de una vez propuesto, también me exporta el PCB. Lo mismo pues si tengo OrCAD o si tengo Eagle o si tengo Mentor Graphics, ¿sí? Entonces esto es una opción muy importante, porque fíjense cómo en cuestión de minutos ya tenemos diseñada la fuente que necesitamos bajo unos requerimientos en particular. Esto optimiza mucho los tiempos de diseño y obviamente de prototipado. Bien. No sé, bueno, yo que el tiempo se me agotó, pues no sé si me permitan un poco más o si detenemos ahí. Me confirman, por favor. Por mi parte, pues, Chicos, podría tomar el tiempo, profe. Profe, pues nos hola, hola. una charla hasta las 2 de la tarde, entonces yo creo que no hay problema. Sí, no hay problema, Pues profe. sí, por un momento más para poder concluir bien. Bueno, si me permiten, solamente tengo aquí 4 slides para mostrarles y ya cierro, pues como para no dejar el tema abierto y tratar de cubrir pues estos otros aspectos de los conceptos de Design for Testing y Design for Manufacturing que debemos tener presente en nuestros procesos de diseño, ¿sí? Aquí hay un flujo que se muestra, no voy a profundizar en este flujo, pero lo que sí quiero resaltar es que nosotros, después de que tenemos todo un proceso de concepción de nuestro producto electrónico, tenemos que pasar por el diseño de detalle y la comunicación de ese diseño de detalle. Eso quiere decir que si nosotros diseñamos nuestro producto y vamos a ensamblar, pues lo más probable, muchachos, si se trata de un producto de clase 2 o clase 3, es que no lo vamos a quemar con una plancha o lo vamos a meter en un ácido en percloruro férrico y demás. No. Lo más probable es que nosotros tenemos que exportar nuestros archivos de diseño y mandarlo a un fabricante que cumpla con todas las normas de fabricación y ensamble de circuitos electrónicos, ¿sí? Entonces, para eso hay unas especificaciones también. La norma IPC 2221 tiene todo eso regulado. Y en particular, a partir de la norma IPC 2221 y de la 2222, se derivan también los procesos, los soportes que debe tener tanto las empresas que fabrican PCBs como las que realizan los procesos de ensamblado. Bien, todo esto debe estar acompañado también de un diseño industrial. No nos olvidemos que nosotros estamos trabajando en equipo. Bien, y mientras nosotros podemos ser expertos en la parte electrónica, tiene que haber alguien trabajando en el diseño industrial. Entonces es importante que haya un proceso de comunicación bien sólido entre los que están proyectando el PCB o toda la parte electrónica y los que están proyectando el aspecto bonito, ¿cierto? El diseño industrial del producto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la tendencia a hacer el PCB por lo general muy rectangular, muy cuadriculado, de hecho, ¿sí? Y simplemente, digamos que cuando lo hacemos rápidamente, pasamos el shape con un marcadorcito y lo pasamos pues por un proceso, como les decía, de fabricación pues basado en proceso químico y demás, pero cuando lo hacemos con base en una industria, tenemos que entregarles a ellos los documentos para la fabricación lo más claro posible. ¿Y qué es lo más claro posible? Pues obedeciendo a los estándares. Bien, y esos estándares que les acabo de mencionar son los que me definen todo este flujo que está aquí definido. Bien, el Design for Testing implica entonces, muchachos, que yo debo proyectar en mi diseño lo que voy a probar. ¿Qué quiero decir con eso? Desde hace un momento estamos introduciendo el concepto. Si yo necesito medir una señal en particular en un circuito integrado, en un resistor, y yo veo que ese, por ejemplo, el package de ese circuito integrado es un VGA, es decir, que sus pads, sus pines están ocultos por debajo de la placa, pues yo no puedo meter por allá, por muy fina que sea la punta o la sonda del osciloscopio, no la puedo meter por allá. ¿Qué me toca hacer? Cuando estoy proyectando mi esquemático, sacar el pad mediante un procedimiento que se llama, pues una estrategia que se llama fan out. Yo derivo a través de capas internas de mi PCB, derivo las líneas necesarias para colocar un pad expuesto en una de las caras externas para poder conectar allí justamente el instrumento de prueba, ¿sí? Entonces, en el Design for Testing yo tengo que pensar en cuáles son los nodos que voy a probar y por qué los debo probar. Y en el Design for Manufacturing yo debo pensar justamente en todos los documentos oficiales que tengo que generar con mi herramienta de diseño para que el fabricante efectivamente hable el mismo idioma conmigo, ¿sí? Porque si yo le mando una impresión, ojo, si yo le mando una impresión de mi PCB,
la impresora puede correrse, ¿cierto? Tiene una incertidumbre en todo su trazado o su impresión, ¿sí? Ahí se cometen errores. Pero en los archivos, si viajan digitalmente en los formatos establecidos para eso, no hay ningún inconveniente. En particular, por ejemplo, para fabricación, se maneja todo el arte en los formatos denominados archivos Gerber o también ODB++. ¿Sí? Los ODB++ son, de hecho, los más utilizados en el momento en la industria electrónica justamente para exportar esos archivos de diseño, porque consolida básicamente en una sola base de datos toda la documentación del trazado del PCB. Bien, esto es lo que yo les decía a ustedes con hablar y comunicarme siempre con quien está encargado del diseño industrial del producto, ¿sí? Quien está encargado del diseño industrial pudieron pensar, por ejemplo, para este producto, esta forma, ¿sí? Esta forma yo la puedo incorporar en las herramientas de diseño hoy día, pero la vista que ustedes tienen allí obedece a la herramienta de diseño Altium Designer, ¿sí? Ustedes pueden incorporar este diseño a través de un archivo STEP, ¿sí? Lo puede incorporar en su proyecto y automáticamente hacer que el shape o la forma de la PCB realmente sea o siga la de este producto, incluso pues con las márgenes que se tienen obviamente para que se pueda incorporar perfectamente a esta forma. Bien, entonces les permite obviamente mirar la vista 3D para que verifiquen también las especificaciones de altura, ¿sí? Y el espesor. Entonces esto hoy día, insisto, debe estar lo más integrado posible. Y bueno, ya pues para concluir, muchachos, y agradecerles pues también estos minuticos de más, quiero resaltar justamente que el mantener las jerarquías de diseño, el seguir esa estructura con base en una herramienta me facilita a mí los tiempos de desarrollo, minimiza los tiempos de desarrollo de los productos que finalmente cuando nosotros estamos ejerciendo como profesionales nos importa mucho. Como les decía, en el gráfico que les mostraba al principio, se hacen muchos esfuerzos en inversión al principio y el tiempo también es dinero. Si usted como profesional se demora mucho tiempo desarrollando un producto, probablemente a la empresa no le sirve, ¿cierto? Entonces hay que empezar a apoyarse en esas herramientas. Ojo, no significa esto que nosotros debamos de pasar conceptos por alto, ¿sí? Es necesario justamente todo el conocimiento y todo el margen conceptual de los circuitos y de las señales para poder utilizar estas herramientas. La idea es utilizarlas como apoyo, porque recuerden, las reglas de diseño las configuramos nosotros como ingenieros, no la herramienta. Bien, nosotros tenemos que tener el control sobre eso. Y ojo entonces también que en cada una de esas etapas tenemos que seguir normas. Si estamos desarrollando productos electrónicos, pues básicamente tenemos que seguir las normas IPC que me definen todo el proceso de diseño en función de la clase o tipo de producto electrónico que estamos abordando. Bueno, a todos muchas gracias. No sé si tengan dudas o preguntas para resolver. Tal? Buenas tardes. No tanto preguntas, siempre me pareció muy interesante la charla y pues también aprender de todo el pueblo, preguntas, la metodología, desarrollar tipo de diseño, todo. Eso Bueno, me disculpan también, me causó es demasiado, pues, obviamente, esto lo incorporamos en nuestro programa de Ingeniería Electrónica en una electiva. Espero que pronto podamos también ofertarla, ¿no? O incluso incorporarla en los proyectos CDIO. Porque como ven, el uso de herramientas se hace necesario para nosotros en esa industria, independiente pues, del área que nosotros estemos trabajando. Entonces, bueno, ahí les dejo esa inquietud. Espero pues si tienen alguna duda adicional, pues no duden también, valga la redundancia, en escribirme al correo electrónico para solucionarles pues sus inquietudes. Muchas gracias por su atención, por su presencia, por su aguante. Ya es hora de almorzar. Que tengan un buen provecho. Y se cuidan mucho, por favor, todos. Chao, chao.